¿Por qué los militares no cumplen con la Constitución Nacional de Venezuela? Como es su obligación. Porque los militares son los policías de la Constitución. Eso se lo voy a preguntar exactamente a el coronel Antonio María Guevara, analista de seguridad y defensa. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Napoleón. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, yo tengo aquí, hubo uno de los muy interesantes reuniones de especialistas que logra Sánchez Berzaín, y se llama Cubadis 2025, ¿a dónde va Venezuela en el 2025? Y la conclusión es la siguiente. Ha llegado el momento del uso legítimo de la fuerza contra el crimen organizado que se apoderó de Venezuela. Está invadido por un grupo transnacional, como ratificó Maduro cuando declaró que él estaba listo con Cuba y Nicaragua para usar las armas. Y te pregunto, ¿por qué los militares violan la Constitución? Bueno, en primer lugar hay que describir exactamente qué Fuerza Armada Nacional se tiene en este momento en Venezuela y desde cuándo esa Fuerza Armada Nacional se tiene en Venezuela. Las antiguas Fuerzas Armadas Nacionales o las Fuerzas Armadas en general tienen una justificación de su creación, que son en primer lugar la territorialidad y en segundo lugar la soberanía. Con las antiguas Fuerzas Armadas Nacionales que existieron hasta el año 1998 con la Constitución del 91, hay elementos de sobra como que pueden servir de referencia, de ejemplo, de que aquellas Fuerzas Armadas Nacionales cumplieron con la Constitución y cumplieron con los dos postulados más importantes que son la territorialidad y la soberanía. Hay ejemplos. Bueno, pero El, esto es pasado. ¿Qué Eso pasa? es pasado. Ahora, Porque, quiero. perdona que te diga para insistirte en el tema. Almagro todavía acaba de declarar, ¿no?, que hay 22.000 funcionarios de la dictadura castrocomunista en puestos estratégicos en Venezuela, ¿ok? ¿Cómo hizo este ejército invasor moderno para apoderarse de Venezuela cuando están los militares en la obligación de haberlo impedido? Bueno, es que por eso es que es bueno contextualizar, porque estas Fuerzas Armadas a las que se le está pidiendo que se plieguen a la Constitución Nacional, que se plieguen al cumplimiento de sus deberes establecidos en el artículo 328, no son las Fuerzas Armadas que nosotros conocimos, son unas Fuerzas Armadas que están para garantizar la permanencia del régimen en el poder. Y por eso han hecho su dispositivo, su composición y su fuerza. Ahora, esas Fuerzas Armadas están constituidas por venezolanos tan iguales a todos los 30 millones de venezolanos que constituyen el número de habitantes No, en te el territorio argumentico. nacional. Los civiles venezolanos, no importa lo que piensen, no somos apátridas. Ellos son unos apátridas porque Bueno, ellos sí tienen la obligación de hacer cumplir la Constitución. Ellos son unos sí, apátridas, les guste o no. sí, pero el tema allí no se trata de un problema de quién es más patriota y quién es menos No. patriota o Mm. quién no tiene patria. Eso no se trata de el sostén, el mantenimiento y el apoyo de un proyecto político que es extraterritorial y en los cuales el ejemplo mejor que tienen como referencia y que sirve exactamente como patrón es el régimen cubano. A quien menos le interesa, las dos líneas gruesas de todo gobierno, que son la distribución equitativa de la riqueza y el bienestar. Eso no le interesa al régimen cubano y tampoco le interesa porque es una copia fiel y exacta del régimen cubano. Entonces, el régimen venezolano, con la actual Fuerza Armada Nacional, se siente en una zona de confort. Mientras los militares venezolanos no se obliguen a salir de la zona de confort, seguirán sirviendo de apoyo al régimen, pero además, no solamente que son apoyo al régimen, sino que están co-gobernando. La Fuerza Armada Nacional está co-gobernando. Uno ve que en toda la estructura de la administración pública, de todos los poderes públicos,
hay un militar. Entonces, eso te dice, el único que no es militar es Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro fue formado paramilitarmente para precisamente ejercer lo que está haciendo actualmente por encima de cualquier escrúpulo, por encima de cualquier obligación constitucional, por encima de cualquier disposición que haya extraterritorial. El problema de ellos es un problema de poder político y ejercerlo, como en efecto lo están haciendo. Y la Fuerza Armada Nacional no se va a salir de esa zona de confort mientras no tenga un elemento de presión que lo obligue a salirse de Pero allí. ¿cuál es el elemento de riesgo? Fíjate bien. Está María Corina Machado, que es una tremenda líder y que como tú has conversado conmigo, ¿no? Sobre todo en sus últimas apariciones, cuando le habla a los militares, tú mismo has dicho que por fin un dirigente le habla claro a los militares en el lenguaje que pueden entender los militares de su mundo. Tú mismo me lo has dicho, ¿ok? El pueblo venezolano demostró que está unido en contra de la narcodictadura. Ya no existe ni CADE, COPEI, el no sé qué, el PSUV, no sé qué cuento. ¿Ok? Está unido en contra de eso. Ha salido a la calle las veces que se le ha pedido durante 25 años. Coño. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Más muertos? ¿Cómo salen de su zona de confort, como tú dices? ¿Qué necesitan los militares? Porque como dice Sánchez Berzaín y el grupo de este conversatorio sobre hacia dónde va Venezuela, es el momento del uso legítimo de la fuerza. Bueno, es que el momento del uso legítimo de la fuerza no necesariamente significa que la actual Fuerza Armada Nacional es la que lo va a ejecutar para presionar y obligar al régimen a que cumpla con sus obligaciones constitucionales, específicamente dentro del régimen de la Fuerza Armada Nacional. Cuando yo he entendido también que habiéndose agotado los mecanismos para forzar que la Fuerza Armada Nacional en actividad, esa Fuerza Armada que se ve en los desfiles, esa Fuerza Armada que está en Fuerte Tiuna, esa Fuerza Armada que le juró lealtad a Nicolás Maduro hace poco, el 10, en el día de la juramentación, en el patio de honor de la Academia Militar, en la entrada de la Academia Militar de la Guardia Nacional, en la entrada de la Academia Militar del Ejército. Esa Fuerza Armada, ¿verdad? Hasta el momento ha demostrado que con todo lo que se ha ejercido, con toda la gran cantidad de muertos que ha habido en las calles, con toda la gran cantidad de detenidos, de persecuciones, de hostigamientos y con el número que más puede representar exactamente la tragedia venezolana, que son los 8 millones de venezolanos que forman parte de la diáspora. Esa Fuerza Armada Nacional, esa que está en línea, que uno llama, en situación de actividad, no va a salir, no va a salir, hasta el momento ha demostrado que no va a salir mientras no haya un mecanismo que la fuerce a salir. ¿Y Ahora, cuál es ese mecanismo? bueno, ya va. El mecanismo es precisamente el que se esperaba que ocurriera el día, en este orden, el día 9 y el día 10, que era la gente en la calle, masiva y multitudinariamente. Es odioso lo que voy a decir, pero es la realidad. Eso, los elementos históricos que existen para justificar eso están allí. Es odioso, repito lo que voy a decir. Lo que iba a ocurrir el día 9 y el día 10, que no ocurrió, en primer lugar, porque la presencia que hubo de la gente en la calle no fue masiva y multitudinaria. Segundo, que esa gente que se presentó no permaneció exactamente como se aspiraba o como debería estar en este momento, porque hoy es 15, hoy es 16, mejor dicho, hoy es 16 de enero, pero la gente debería tener ahorita 6 días como mínimo en la calle desplegada, haciendo presión ante los poderes públicos, haciendo presión ante los sitios representativos y emblemáticos de la revolución o del régimen, exactamente. Eso forma parte de los mecanismos de presión. ¿Y por qué es odioso? Porque en O ese sea, que orden, los civiles son los responsables o somos los responsables de que ellos no cumplan con la Constitución. Concho, Antonio, no, no esa puede es otra ser. cosa. Ya va, esa es otra cosa. Es que te repito, los militares actuales que están en situación de actividad no están para cumplir la Constitución, están para sostener al régimen.
Y entonces ahí es donde está el error de interpretación. Y ellos van a sostener al régimen hasta las últimas consecuencias o hasta que un mecanismo de presión de la gente en la calle los fuerce precisamente a regresar al reducto constitucional, al Como sucedió redil entonces constitucional. el 11 de abril. O sea, tienen que ir hasta Miraflores y morir mucha gente. Bueno, eso acaba de ocurrir en Bangladesh, eso ocurrió el 11 de abril, pero además, eso ha venido ocurriendo de manera graneada desde el 11 de abril para acá. Porque si tú te pones a sumar la gran cantidad de muertes, de detenidos, de migración forzada, que se llama en la guerra desplazados, es más o menos el equivalente a lo que ocurriría en una situación en la cual el liderazgo tome la decisión: vámonos para Miraflores, vamos a concentrarnos frente a Fuerte Tiuno, vamos a concentrarnos frente a La Carlota, vamos a concentrarnos en el sitio donde sea, pero vamos a concentrarnos con la idea de no regresar y que haya respuesta a esa convocatoria. Es posible, fíjate que estoy diciendo, es posible que eso, dependiendo de cómo escale, pueda convertirse en un foco de presión para obligar a la Fuerza Armada Nacional a regresar al camino del artículo 328 de la Constitución Nacional, que es el tema. Ok, pero eso sucedió un poco el 9 de enero, que inclusive en muchos sectores, cuando encontraron que el pueblo no se iba, ellos lo dejaron así y no mataron a nadie. En la mayoría de las ciudades venezolanas, sí hubo algunos casos, ¿ok? Y, Bueno, sí, pero es que ya, es que un momentico, eso no puede presentarse como en efecto se presentó el día 9, que la gente acudió parcialmente. Yo debo decir que parcialmente porque realmente lo que se esperaba no ocurrió parcialmente, pero mientras no haya la presión, cuando yo digo la presión, estoy hablando de que la gente fuerce a llegar hasta las últimas consecuencias en cada uno de los sitios donde se concentre, pero además de que haya persistencia en los lugares. No puede, olvidémoslo, de que se pueda reeditar una experiencia como la que ocurrió el 11 de abril. A las 10 de la mañana se hizo una convocatoria el 11 de abril y a las 5 de la tarde, después de los, creo que fueron 19 muertos que hubo el 11 de abril, y cualquier cantidad de heridos, a las 5 de la tarde ya Hugo Chávez estaba llamando a su alto mando militar, ya había ocurrido un primer pronunciamiento que fue el de la Guardia Nacional. A las 5 de la tarde ya Hugo Chávez estaba llamando a sus copartidarios para presentarle la idea de renunciar a la presidencia de la República. Eso ocurrió así en apenas 6 horas aproximadamente, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahora, en Bangladesh esas 6 horas se convirtieron en 3 meses, pero además esas 3 horas se convirtieron no en 19 muertos, sino en 300 muertos. Entonces, esa es la realidad. El régimen ha dicho que no va a entregar el poder ni por las buenas ni por las malas. Nosotros hemos probado por toda fórmula de naturaleza buena desde hace 25 años, pero además la posición de la Fuerza Armada Nacional la dijo el general Padrino López en un discurso que dio en el campo de Carabobo el 24 de junio de 2024, un mes antes de las elecciones presidenciales, y dijo: las Fuerzas Armadas el 28 de julio se van a enfrentar a un dilema: o la revolución o la constitución, o los apátridas. Claro, ahí tú me dirás, bueno, es que los apátridas son ellos. O los claro. apátridas, según el parecer de ellos, o la patria venezolana. O el chavismo, o los escuálidos. Algo, palabras más, palabras menos. Esa es la posición de la Fuerza Armada Nacional. Pero además, tú dirás, pero ese es el grupo de generales y almirantes. No, el día de la juramentación, el pasado 10 de enero, Nicolás Maduro, cuando entró a la Academia Militar de la Guardia Nacional, le dio parte y novedades. Una alférez de la Guardia Nacional que está en proceso de formación, una jovencita de apenas 18 años. Y el discurso político que le dio esa alférez de la Guardia Nacional a Nicolás Maduro cuando le estaba dando parte y novedades y dándole la bienvenida a la prevención de la Guardia Nacional fue peor que el discurso que dio Vladimir Padrino.
en el campo de Carabobo. Eso te dice a ti exactamente cómo está la unidad monolítica de la Fuerza Armada Nacional en este momento en torno a provocarse, a reconocer en primer lugar los resultados electorales del pasado 28 de julio, pero además a reconocer como presidente de la República a Edmundo González Urrutia. Entonces, este es el momento de las malas. Ahora, el momento de las malas no significa que se vaya a levantar un batallón en San Fernando de Apure, en Caicara del Orinoco, en Dabajuro, en Valle de la Pascua o en Maracay. No, hay una fuerza como lo dijo el doctor Carlos Sánchez Berzaín en el foro que acaba de terminar allá en Miami, Cuobadín, ¿a dónde va Venezuela 2025? En este momento, el presidente Edmundo González Urrutia, para forzar precisamente ahora por otro tipo de vías, para forzar que la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad allá en Venezuela se pronuncie y regrese al cauce constitucional, el presidente González Urrutia debe ordenar en su condición de presidente de la República electo el pasado 28 de julio la constitución de una fuerza operativa para regresar a la Fuerza Armada Nacional, para regresar a la democracia a Venezuela a través precisamente de la vía de la Con fuerza. lo Eso es lo que cual, uno llama las malas. para lo cual Sánchez Berzaín acaba de declararnos hace unos días atrás que lo primero que tiene que hacer ahora el Mundo González es juramentarse como presidente en cualquier embajada venezolana o en cualquier sitio, porque además tiene al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, ¿no? Apoyando esa iniciativa. Y organizar y tener un ministro de la defensa y convertirse él como constitucionalmente le corresponde, en jefe mayor de la Fuerza Armada Venezolana. Eso es correcto. El presidente Edmundo González Urrutia debe juramentarse. Pero ojo, la juramentación es un formalismo porque la soberanía que se expresó el 28 de julio con el resultado electoral que lo hace presidente electo por la vía de los hechos, por la vía exactamente de esa soberanía que está contenida en el artículo 5 de la Constitución Nacional, obliga al presidente ya a ejercer, y una de las maneras de ejercer es precisamente hacer un proceso de designaciones para convertir la letra constitucional, ¿verdad?, al grupo que va a conformar o que conformaría la fuerza operativa que se va a convertir en alternativa para obligar a la Fuerza Armada Nacional a regresar a los cauces constitucionales establecidos en el artículo 328. La pelota está en este momento en el terreno del presidente electo para que empiece a dictar órdenes, pero esas órdenes no son para la Fuerza Armada que está ya en situación precisamente garantizándole el poder a Nicolás Maduro y a la nomenclatura del régimen. No, es precisamente a los venezolanos en general para que formen parte. ¿Dónde está ese recurso? ¿Dónde está ese recurso que pudiera formar parte de esa fuerza operativa que va a encargarse de rescatar la constitucionalidad, la democracia, la paz, la libertad, la soberanía y la independencia de Venezuela? Diseminada alrededor del mundo y dentro de Venezuela también. Y entonces ya eso sería otro tipo de planteamiento de naturaleza tanto estratégico como operativo para los fines de lo que se quiere, que es el cambio político en el país por la vía de la participación tanto del pueblo como de la Fuerza Armada Nacional. Y entonces lo que pide Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, que es el momento de organizar un ejército de varios países dirigido por venezolanos y al frente de venezolanos, como hizo Simón Bolívar con los ingleses, o que nada que no se haya hecho en Venezuela. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Eso es posible? Sí, es pertinente, eso es pertinente y factible y muy viable de que eso puede estructurarse. Además, todas las condiciones están dadas para estructurarse eso, porque hay un ambiente dentro de la comunidad internacional, los países democráticos reconocen al presidente Edmundo González Urrutia, los países democráticos están exigiéndole a Nicolás Maduro para que reconozca y a los poderes públicos, específicamente al Consejo Nacional Electoral y a la Asamblea Nacional, que son los que han secundado
respaldados por la Fuerza Armada Nacional, para que reconozcan el Bueno, ya el triunfo de Tribunal Edmundo Supremo González de Urrutia. Justicia de ellos. Ajá. Claro, entonces hay un ambiente bien favorable a que ese planteamiento que acaba de hacer allí en Cúcuta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de una intervención internacional, que yo más adelante en un escrito digo, debe ser una intervención internacional, pero es una intervención internacional que se organice alrededor de venezolanos, con los comandos de las unidades venezolanos, con el Estado Mayor integrado por venezolanos, por gochos, por centrales, por maracuchos, por orientales, por guayaneses. Esa es la fuerza que se estructuraría de cara a una intervención internacional, pero además también pudieran participar elementos brigadistas internacionalistas de otros países, pero nucleados en torno a la fuerza prioritaria, que es venezolana. Es una fuerza completamente venezolana, formada desde el exterior hacia el interior de Venezuela, porque hay el recurso humano y hay todo un ambiente político de naturaleza internacional y, por supuesto, interno, favorable hacia esa iniciativa que acaba de plantear el presidente Uribe. Ahora, entonces, ¿tú crees que esto que algunos gobiernos, digo algunos, no sé cuántos, sé que por lo menos el del español está pidiendo, y creo que el brasileño también, está pidiendo que nuevos diálogos, nuevos encuentros, ¿no? Y demás, eso ya no, ya se demostró que solamente sirve, ¿no? Para que ellos se alarguen en el poder Por y no se supuesto, haga esa intervención que tanto tú como Sánchez Berzaín, como Álvaro Uribe dicen que es absolutamente necesario y que es el momento para hacerlo. bueno, un diálogo inmediatamente desinflaría esa opción. Y lo otro es que ya la barajita del diálogo ya se ha utilizado en otras oportunidades con resultados que todo el mundo conoce. O sea, ya los venezolanos han probado por las buenas con cualquier tipo de alternativas y han fracasado. Lo que han logrado es ponerle una bombona de oxígeno al régimen y extenderle un poco más la permanencia. De No, manera pues ya los que, venezolanos y la dirigencia actual, la verdadera dirigencia que es María Corina Machado principalmente y Edmundo González, ¿ok? Ya ellos utilizaron y demostraron primero para el mundo que sí se ganaron las elecciones y por mucho, porque otras veces también hicieron trampa, ¿ok? Inclusive estudiosos explicaron cómo fue la trampa, pero no lo mostraron nacional e internacionalmente, sino que lo dijeron. Eso es lo primero. Hay unas actas. Ahora hay un pueblo todo unido alrededor, no de que los adecos no les gustan a fulanito de tal, a Leopoldo López porque no es adeco, o a Guaidó, entonces la mesa de la unidad está Guaidó, pero dentro de la mesa de la unidad no quieren a Guaidó porque ellos cada uno quieren ser el presidente interino, todas esas cosas horripilantes de esa noticia, de esa política mediocre que en su momento, pero que usaron todos los pasos, se usaron todos los pasos. Ya no hay internacionalmente y nacionalmente ninguna excusa para decir que ya primero hay un presidente que quiere la mayoría, ¿ok? Y una líder que es para la mayoría y que el país quiere el cambio, que salga esa gente. Ya no hay ninguna excusa, ni siquiera una excusa legal. Ya todo está dicho. sí, es que ya esa vía de por las buenas, montándonos sobre la base de lo que ellos mismos dijeron, que no entregaban el poder ni por las malas, ni por las buenas ni por las malas, en ese orden lo voy a poner, ni por las buenas ni por las malas. Bueno, ya los venezolanos agotaron todas las vías de por las buenas. Ahora viene un momento constitucional, no solamente para la Fuerza Armada, sino un momento constitucional para los venezolanos, porque eso está establecido en el artículo 138, eso está establecido en el artículo 333 y está establecido en el artículo 350. Entonces, este es un momento constitucional también. La vía de la intervención armada para restituir la Constitución Nacional, y cuando hablamos de restituir la Constitución Nacional significa el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente de la República, el
la llegada, el retorno de la democracia a Venezuela, de la libertad, de la soberanía y de la independencia y de la vigencia de todo el Estado de Derecho. Pero además, el cambio político significa el desalojo del régimen de la Revolución Claro. Bolivariana del poder. Eso, este es el momento. Ahora, Perdona, vamos a aclarar eso. No hay que esperar elecciones y elegir por no, en elecciones. absoluto. No, el Tribunal Supremo de Justicia violó la Constitución. Ese tribunal hay que, ¿cómo se llama? Eliminarlo, sacarlo. La Asamblea Nacional violó la Constitución, esa, la chavista, violó la Constitución. El ejército, ese generalato, violaron la Constitución y Maduro es el principal violador de la Constitución, y porque además para vergüenza de los militares venezolanos, ¿ok? Maduro es extranjero, o sea, él no podía haber sido nunca presidente de la República, así como Chávez sí podía ser, ¿ok? Así como Luis Herrera podía ser, así como Rómulo Betancourt podía ser, así como Marcos Pérez Jiménez podía ser, así como Medina podía ser, ¿ok? Maduro no, en ningún momento. Te faltó meter en ese combo al Consejo Nacional Electoral, Ah, que es claro. de donde se origina exactamente el golpe de Estado que se empezó a desarrollar a partir del 28 de julio. Pero es que voy a algo, porque realmente el tema que estamos tratando aquí es por qué la Fuerza Armada Nacional no se ha quebrado para obligarse a regresar a sus cauces constitucionales. La Fuerza Armada, a quienes ustedes ven en la calle, a quienes ustedes ven en la calle disfrazados como milicianos, ¿verdad? Ahí hay gente de los colectivos paramilitares, gente de la guerrilla colombiana desmovilizada, gente de la delincuencia común empoderada y toda la ristra de policías nacional, estatal y municipal allí al frente que dirige el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello. Esa primera línea defensiva es la que uno ve en la calle eh, ejecutando un plan de control de orden público para impedir que cualquier escalada, cualquier concentración de la gente para reclamar sus derechos derivados del ejercicio del voto el pasado 28 de julio escale a orden interno y ponga en riesgo la gobernabilidad y la permanencia del régimen que encabeza Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores. Esa primera línea defensiva, si nosotros en la calle, aquí viene lo importante, si nosotros en la calle los venezolanos, y cuando digo en la calle, estoy hablando de los venezolanos que están en Venezuela y los que están, los 8 millones que están fuera del país, que tienen que también hacer presencia física en cada una de las plazas, apoyando emocionalmente a los que están allá en Venezuela. Si nosotros logramos vencer esa primera línea defensiva del plan de operaciones Ezequiel Zamora en ejecución de una cosa que ellos llaman la fusión cívico-militar, esa primera línea defensiva que está al mando de Diosdado Cabello Rondón, ahí el régimen sí puede estar llegando a un momento tipo 11 de abril o a un momento tipo 23 de enero que obligue a Nicolás Maduro a decir, bueno, ya me voy, me voy. Pero en ese orden, en ese orden. Por eso es que yo decía anteriormente que es odioso decirlo. Es odioso decirlo porque yo sé que la gente es la que más ha puesto carne en el asador en estos últimos 25 años. Es la que más ha puesto los muertos, los heridos, los detenidos y los 8 millones que estamos fuera del país. Pero es ese orden, es ese orden. Y por eso es que esta propuesta que acaba de hacerse en este foro de Cuobadis Venezuela 2025, por la vía de las conclusiones que hizo su director ejecutivo, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, que la recogió 3 días antes el doctor Alba Uribe Vélez, expresidente colombiano, desde Cúcuta, tiene 3 cosas que son pertinencia, oportunidad y ejecutabilidad. Y esa cosa, en este momento, quien tiene el testigo en la mano, quien tiene la pelota en su terreno de juego, es el presidente Edmundo González Urrutia. Estoy diciendo Edmundo González Urrutia porque es a quien se le transfirió toda la soberanía del 28 de julio. Edmundo González Urrutia tiene la pelota en su terreno para tomar decisiones de cara a darle viabilidad
a esta propuesta de la intervención internacional encabezada por venezolanos? Bueno, creo que está bien claro todo dicho, bien claro. Eh, González Urrutia sigue en diferentes países, ¿no? Hablando con los presidentes. Tal vez comprometiéndoles a esa, tal vez digo yo, no sé, comprometiéndoles a esa intervención, ¿no? De militares de varios países. ¿Ok? Porque también hay que pensar que esos militares de varios países pasa como el ejército norteamericano en Vietnam. ¿Ok? Primero, ¿dónde queda Vietnam en aquel momento? Y luego, ¿por qué yo tengo que ir a Vietnam a arriesgar mi vida? Por ¿No? eso es que es importante que todo eso sea encabezado en los niveles de comando y de Estado Mayor por venezolanos. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, Gonzalo Urrutia ha sido un excelente diplomático. Inclusive, eh, el expresidente español, uno de los grandes, cuando el PSUV era de centro izquierda, ¿no? Y no como este elemento que con tal de estar en el poder para enriquecerse, el Pedro ese, eh, le agradeció el trabajo de Edmundo González para la democratización de España. Y así en varios países donde él ha estado, todo el mundo habla maravillas de él como diplomático. ¿Ok? ¿No será que Edmundo González en el fondo cree como buen diplomático que la diplomacia consiste exactamente en sentarse y llegar a acuerdos, como si fuera una dictadura normal y corriente, o como si fueran dos personas realmente que creen en la democracia? Ojalá que no sea así. Yo particularmente aspiro que no sea así lo que esté pensando el presidente Edmundo González Urrutia de cara a su trayectoria como diplomático y de cara a su trayectoria como profesional, como político en esta etapa en que está viviendo como presidente electo. Ojalá que no sea así, porque de ser así, entonces vamos a seguir insistiendo por la vía de las buenas y yo creo que esa vía particularmente se agotó hace mucho tiempo. Y por fortuna, no solamente Mundo González ha demostrado a lo largo de su vida calidad y forma de pensar correctamente, sino que tenemos a María Corina Machado. ¿Ok? Entonces yo no Pero creo que María Corina Machado esté pensando ya en que, bueno, vamos a seguir conversando. No lo creo. no, yo no lo creo particularmente, pero además, eh, una cosa es pensar que el león no te va a devorar y otra cosa es meterle la cabeza en las fauces del león. Entonces, por eso es que el presidente, a pesar de que esté pensando así de manera diplomática, conforme a su trayectoria como embajador, por eso es que eso lo debe descargar en primer lugar a su operativa, a su ejecutiva, porque la línea de María Corina Machado es completamente opuesta a la del presidente Edmundo González Urrutia. Es una suerte de policía bueno y policía malo, una suerte de Benitín y Eneas en las comiquitas. Entonces, por eso es que es importante que el presidente González Urrutia tome decisiones en cuanto a la decisión frente a esta propuesta. Tome esa decisión, porque el desarrollo de esa propuesta lo va a hacer a quien él nombre responsable del sector militar, que se va a encargar precisamente de convertir en planes todo eso que se está desarrollando, vista haberse agotado la parte esa correspondiente a por las buenas. Por cierto, y no sabemos si lo están haciendo, porque no lo van a estar anunciando. No, 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 pero es que eso realmente, ese tipo de designaciones no necesariamente tiene que ser secreto. Lo que tiene que ser secreto es lo que se va a hacer, Ujú. el cómo de lo que se va a hacer. O el Pero entrenamiento y la búsqueda de justamente esos militares, tanto nacionales como fuera de la nacionalidad venezolana. exactamente, ese tipo de cosas es lo que pudiera ser secreto, pero que el presidente diga, mire, yo he designado para la cartera, por lo menos para poner un ejemplo, para la cartera de defensa,
he designado a fulano de tal, que es un profesional así. Ahora ese profesional que designe tiene que atender a un perfil, porque si van a designar a una paloma en esa área, entonces es preferible que el presidente Edmundo González Urrutia continúe, ¿verdad? Ahí tiene que ser un halcón. Este es un momento, el momento de las palomas ya finalizó. Este es el momento de los halcones. Esto está bueno. Bueno, muchísimas gracias, coronel. Ya escuchamos a un hombre brillante como Sánchez Berzaín, ya escuchamos a un expresidente brillante como Álvaro Uribe y ahora escuchamos a un coronel venezolano brillante como es Antonio María Guevara, que además es un excelente analista de seguridad y defensa. Ahí tienen ustedes cómo seguirlo, @Antonio Guevara. Además es coordinador de la Fundación Dos Pañuelos, que algún día nos dirá por qué sacó ese Peine nombre. corta uña. Gracias, Antonio. Un abrazo. Gracias a ti, Napoleón. Un gran Hasta saludo. luego. Nos vemos.